noches. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y yo empezaría con México. Hubo muchas noticias importantes. Salió la inflación de la primera quincena del mes de marzo, 0.29, y esto hizo que la inflación últimos 12 meses bajara del 5.45 al 5.17. O sea que vamos en el camino correcto. Yo tengo la impresión, no sé qué opines tú, Juan, de que si siguen así las cosas vamos a poder llegar a diciembre a una inflación enero-diciembre del 4%, siempre y cuando, ojo, no tengamos ningún descalabro importante en el segundo semestre del año. Y lo que nos tiene preocupados es qué va a pasar en dos temas. Uno, el Tratado de Libre Comercio, donde aparentemente las cosas van mejor, y otro es, bueno, pues cuáles serán los resultados de las elecciones presidenciales. En el primer tema hubo también buenas noticias. Aparentemente Estados Unidos, digo aparentemente porque no he leído a la parte mexicana. La parte mexicana no da noticias. Todas las noticias que recibimos de la renegociación vienen de Estados Unidos. Se dijo que Estados Unidos ya no se estaba desistiendo de su interés en que el contenido estadounidense en la exportación de autos de México hacia ese país fuera del 50%, actualmente es del 35%, ellos querían que el contenido subiera al 50%, y aparentemente ya no están pidiendo eso, lo cual es una muy buena noticia, y es la razón más importante por la cual el peso, no sé si estés de acuerdo, se revaluó cerca de 30 centavos, sí. Estaba cotizando a niveles de 18.70 y de repente cuando se da esta noticia en Canadá, bueno, pues el peso empezó a cotizar a niveles de 18.42, 43, para ubicarse ya en los niveles de 18.50, 18.55. Sí, fue una semana con mucha información, como dices, y se conjuntaron varios factores. Buena la inflación en México, como ya comentaste, coincido contigo. Desde luego, si gana AMLO y si no se firma el TLC, imposible cumplir ese objetivo de 4.1. Sí, porque podría rebotar arriba del 5, ¿no? Sin duda, ¿no? Me parece que lo del TLC es una muy buena noticia, pero coincido contigo, me falta ver que lo digan los negociadores del TLC. Sí, es increíble que sea oficial los espacios la abiertos, fuente, ¿no? Y se llenan de rumores cuando sí. No hay noticias oficiales. Digo, hay fuentes serias desde el punto de vista de que son medios informativos serios de Estados Unidos que lo han dicho. Ver a los mexicanos. Pero me encantaría que Lighthizer dijera, es correcto, esto que se está filtrando. O Guajardo, ¿no? Que o dijera, Guajardo, ya nos dijeron que no está dentro de su lista de pretensiones, ¿no? Sí, sí. Y el otro tema es, yo hace mucho, no sé si te diste cuenta, seguro sí, no veía una reunión de política monetaria de la Reserva Federal en la que suben la tasa de interés, que esto fue el 21, exactamente el día miércoles. Sí, el 21. Llevan la tasa de interés de 1.25 a 1.50 y ese fue el día en el que se filtra esta nota. Perdón, de 1.50 a 1.75. Tienes razón, de 1.50, estoy más hecho bola, de 1.50 a 1.75, y en lugar del tipo de cambio, como de costumbre, depreciarse porque aumenta la tasa en Estados Unidos, por esta noticia que tú comentas del TLC, se aprecia 25 o 30 centavos. Sí, pero es que fue coincidente, fue exactamente el mismo día, ¿no? Así es. Entonces, desde luego pesó mucho más la buena noticia del TLC que el alza de tasa, ¿no? Pero brincaste a Estados Unidos y está bien. Yo diría que los datos que seguimos viendo de la economía norteamericana son bastante buenos, vienen muy bien, producción industrial, consumo, etcétera. Sin embargo, Donald Trump, en su enorme imprudencia, empieza a desatar una guerra comercial con China. Finalmente era su objetivo, nada más le anduvo dando vueltas, ¿no? Porque ya excluyó también a Europa de todo su paquete impositivo para el hierro y para el acero y el aluminio. Entonces iba contra China, ya finalmente queda claro. Sin embargo, es una lucha donde el que más va a perder puede ser Estados Unidos. Sin duda. Yo la verdad es que pensé que no se iba a atrever a tocar a los chinos. Estábamos muy acostumbrados a que Trump pateara a México, literalmente. Sabemos que el déficit de Estados Unidos, el más importante, lo tiene con China. ¿Y por qué no pateaba a China o por qué no maltrataba a China como si maltrataba a Estados Unidos? Lo hemos comentado tú y yo. Pues tienen mucha deuda de la deuda estadounidense financiada por China, más de $1 trillón. $1 trillón, ¿no?
en las reservas del Banco Central de China. Eso nada más por hablar, ¿no? Invertido en treasuries, ¿no? Eso nada más por hablar de cómo los chinos son un financiador importante de esa deuda, más aparte la relación comercial. Y me llama la atención la respuesta hasta ahorita de China, una vez desatada esta guerra muy comercial tibia, ¿no? de Trump, muy tibia, ¿no? Porque Estados Unidos lo que dice, hay quienes no lo interpretan. Hoy venía oyendo algún canal noticioso y decían que le había puesto impuestos de 60,000 millones de dólares a China. No es cierto. No. Sobre 60,000 millones de dólares de exportaciones chinas a Estados Unidos, ese paquete que vale 60,000 millones de dólares, se les va a imponer un arancel. Sí. Y a mí todavía no me queda claro cuál. Aparentemente son temas o mercancías o productos de alta tecnología, donde aparentemente los chinos son bastante buenos y muy competitivos. Sí, se habla de que son cosas tecnológicas de contenido intelectual hasta ahora, ¿no? Por eso uno pensaría en manufacturas cuando piensa en China, ¿no? No acabo de entender qué es lo que van a grabar, pero bueno, pienso igual que tú. La respuesta a China fue muy 8,000 millones de dólares, ¿no? Advierten las autoridades chinas que ellos también ¿no? 3,000 millones de dólares. Pues es una respuesta, la verdad, tibia, ¿no? Habrá que ver si es que se empieza a dar un juego de mover reservas chinas hacia otros países, pero ¿sabes qué? También Trump se está aprovechando de una condición única. Hoy el bono del Tesoro en Estados Unidos, casualmente esta semana bajó un poco, pero hablemos del 2.7 a 10 años. En euros nadie te paga el 2.7. No, el que más paga es Alemania. Bueno, perdón, España. Pero Alemania paga el 0.8, o sea, nada, ¿no? Así es. Absolutamente nada. Entonces, pues no hay mucha alternativa, ¿no? Si China, tuviera alternativas equivalentes, que en euros les pagaran el 2,5 o el mismo 2,7. No, también están atrapados los chinos ahí. Sí. Lo que pasa es que esta guerra, o este principio de guerra, lo que ha ocasionado es una enorme turbulencia en los mercados. Las bolsas el jueves tuvieron una baja tan pronunciada como aquella del 8 de febrero de este año. Es decir, el Dow Jones perdió más de 700 puntos, 3.6%, el Standard & Poor's 3,5%, Nasdaq por ahí, afectado Nasdaq además del tema de Facebook. Se da otra coincidencia, ¿no? Me gustaría tocar después, pero no se da cuenta de las enormes turbulencias que ocasiona. Es más, la caída de los rendimientos del bono de 10 años, cuando sale la Fed y anuncia el alza de tasas del 1,5 al 1,75, el bono de 10 años se sube de 2,82 a 2,93, pero cuando viene el desastre en la bolsa de Nueva York, pues hay un flight to quality y la verdad la gente se va a bonos, empieza a vender acciones para comprar bonos y el rendimiento regresa a los 2,82, ¿no? Así es. Entonces, los mercados con una enorme volatilidad, producto de las decisiones de Donald Trump. Europa muy cauteloso. Oye, además, perdón, pero este tema en la guerra comercial va a perder Estados Unidos y va a perder el consumidor final. Bueno, y va a perder el mundo. La verdad que en esto de ahí que los mercados hayan retrocedido, ¿no? Porque evidentemente los mercados saben que esta es una medida en la que pierde la competitividad del mundo, ¿no? Va a arrastrar a todos. Europa estuvo más cautelosa. Sí. Porque pues finalmente el no cobrarles este impuesto lo puso Trump como una condición de carácter temporal, o sea que pues, ni siquiera aplaudieron la decisión. Van a esperar a ver qué es lo que pasa, y yo creo que en términos de noticias eso fue, pero el caso de Facebook sí realmente lastimó a las acciones tecnológicas, ¿no? Es una imperdonable error el que cometieron los directivos de Facebook al no haber tenido las válvulas de seguridad necesarias y permitir que nada más un bloque de 50 millones de cuentas, ¿no? Anduvieran por ahí y fueran interceptadas para usarse en forma criminal, ¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? Pues sí, y además con lo que alegan fundamentalmente los senadores demócratas, que fueron quienes empezaron con este tema, es que tuvieron incidencia estos 50 millones de cuentas en el resultado electoral a favor de Trump.
O sea, esto que hizo Cambridge Analytics, esta empresa que se dedica a hacer este tipo de algoritmos y de inteligencia artificial para detectar pues estos segmentos de influyó, gente, ¿no? Claro, el argumento es ese, que estas 50 millones de cuentas, por un lado está la violación al uso de la información privada, ¿no? Y por otro lado está el cómo Cambridge Analytics usó estos 50 millones de cuentas para mandarle contenido específico para incidir y promover el voto a favor de Trump. Pues vamos a ver cómo le hace Facebook para resolver este tema. Por lo pronto, sus acciones se desplomaron en forma muy importante en Nueva York. El valor de capitalización llevan más de un 20%, llevan más de 500 billones de dólares ¿no? Perdidos, ¿no? Así es. O sea, valor que se borró por esta gran estupidez. Pero bueno, qué bueno que se descubrió, porque eso es un foco rojo y todos los demás pondrán las barbas a remojar para que tengan más cuidado con el uso y las válvulas de privacidad. Pero sabes que es interesantísimo, no sé si coincidas conmigo, y ahora que vamos a vivir un proceso electoral también aquí en México, cómo este caso abre los ojos para ver lo importante que son las redes sociales. Ya no es tanto las campañas, por ejemplo, en televisión o en radio, es qué rol van a jugar las redes sociales, qué rol va a jugar Facebook, qué rol va a jugar Twitter en el proceso electoral. Lo hemos estado viendo en los últimos años y tienes toda la razón. Por ejemplo, en México va a ser determinante el voto de los millennials, ¿no? Todos aquellos que no pudieron votar porque no tenían la edad en el 2012, bueno, y ahora van a votar, pues creo que suman 8 o 9 millones de jóvenes, ¿no? Y la manera de llegarles a ellos es básicamente a través de las redes sociales, porque como bien dicen, no ven televisión tradicional, no ven su teléfono. TV abierta, ven el teléfono, ven sus mensajes, ven Facebook, ven todo lo que les gusta estar. Ahora, yo no creo que sea el fin de Facebook, ¿tú sí? No, por supuesto que no, tiene un enorme valor. Y desde el punto de vista de inversión, pues hasta hace sentido comprar, ¿no? Compras más barato. ¿No? Sí, a mí después de la baja que tuvo, yo creo que sí vale la pena hacer un casquecillo ahí. Pero qué pena que haya pasado esto en una empresa de ese tamaño, con ese impacto y con esa repercusión, ¿no? En todos los mercados. Yo creo que deben de tener un buen manejo de crisis y un buen departamento de relaciones públicas, pues que lo saque adelante. Lo van a necesitar. Así es. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Yo quiero agradecerles a todos su presencia. Gracias, Juan. Gracias. Pero Juan. Gracias a ustedes, de veras, por estar aquí con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva.